Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones y estoy muy feliz porque el día de hoy arrancamos con la Semana del Experto. Hemos logrado la siguiente meta, que eran los 10,000 suscriptores, y por lo tanto decidí hacer una semana de entrevistas con los expertos en diferentes ramos para que complementes la información que semana a semana te presento en materia de comercio exterior y gestión empresarial. Y el día de hoy arrancamos con una entrevista que para mí era así como que el top de los tops. Esta semana vas a poder tener una entrevista con un contador especialista en el tema de cómo llevar contabilidad para personas que importan y exportan. Vamos a entrevistar a Guillermo, que Guillermo me contactó precisamente a través del canal y que es experto en la gestión de cumplimiento de NOMS cuando estamos importando. Vamos a tener al Freight Forwarder, porque qué mejor que un Freight Forwarder que te comente qué es lo que hace un Freight Forwarder y cómo elegir un buen Freight Forwarder, también un agente aduanal. Pero el día de hoy estoy súper encantada porque vamos a estar con mi querida amiga Irma Rodríguez del canal de Emigrar y Emprender. Ella es emigrante, ella es emprendedora y pues el día de hoy te viene a platicar de cómo exportar con éxito hacia Europa, porque ella actualmente radica en Milán, Italia, y está por mudarse ya de país, pero bueno, finalmente ahorita está en Milán, Italia. Y ella es emigrante, ella es una de las tantas mexicanas que se fue de este país precisamente por los problemas de inseguridad, pero que no se fue como muchos otros, que te vas de México porque conseguiste un empleo. Ella se fue a emprender a Italia, que no es un país con una cultura de negocios que permita a un emprendedor extranjero llegar y rápidamente hacer crecer su negocio. Así que el día de hoy ella actualmente se dedica a apoyar a empresas de México y de Latinoamérica que quieren exportar hacia Europa. Y el día de hoy le pedí de favor que estuviera con nosotros inaugurando esta Semana del Experto para que entiendas qué es lo que necesitas para que tu negocio logre exportar con éxito hacia Europa. Y si eres estudiante de negocios internacionales, quédate a ver, por favor, esta entrevista, porque seguramente vas a entender todo lo que necesitarías hacer para emprender un negocio orientado a la exportación, ya sea que estés en México o en los países de Latinoamérica, que sé que nos están siguiendo. Saludos a toda la gente de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de Panamá, creo que no estoy olvidando a nadie más. Colombia, sí estaba olvidando. Así que por favor quédate, porque si nos estás siguiendo de estos países te va a servir mucho las recomendaciones que te dé Irma. Así que por favor acompáñame. Inauguramos la Semana del Experto. Pues hola a todos, familia NSC. Como les había comentado, el día de hoy estamos con mi muy querida amiga Irma Rodríguez. Ella es youtuber, tiene aquí su canal de Emigrar y Emprender. Y como tal, ella es emigrante, ella es mexicana y pues como muchos otros mexicanos, por tema de inseguridad, tuvo que salir del país. Pero el caso de Irma es un caso muy particular porque ella sale del país, pero sale a emprender. Actualmente ella radica en Milán, bueno, muy cerca de Milán, en Italia, y ella sale a emprender a otro país. Entonces, la intención, Irma es experta y ella tiene una empresa que es Comercio con Estrategia, en la cual se dedica a apoyar a mexicanos y latinoamericanos a exportar hacia Europa. No solamente a emprender en Europa, sino también ayudarles a exportar hacia Europa. Así que Irma, pues te doy la más cordial bienvenida a Negocios sin Complicaciones. De verdad, gracias por esta oportunidad. Yo sé que nos fue un poquito complicado entre tu agenda, mi agenda y el diferencial de horarios ponernos de acuerdo, pero de verdad te agradezco mucho por esta oportunidad. Muchas Y gracias a ti, Nadia. Me siento en especial muy feliz de esta reunión porque yo te seguía a ti en redes, ¿no? Entonces, como una referencia cuando yo buscaba también en YouTube, como tú dices, yo soy youtuber, bueno, prácticamente edutuber, y tú me enseñaste esa palabra. Generamos contenido de educación para los aspirantes a emprendedores o empresas que quieran exportar. Y cuando buscaba en internet tips para exportar, cuestiones técnicas, pues aparecías indudablemente tú. Entonces, la verdad, me siento muy honrada de estar en tu canal. Muchas gracias, Navi. no, muchas gracias de verdad que hayas aceptado esta invitación, porque en efecto recuerdo muy bien esa vez que me contactaste. Si no mal recuerdo, fue a finales del año pasado. Yo estaba hasta el tope de trabajo y te ¿Sí? dije, no, espérame, espérame. Y ya después cuando tuvimos nuestra primera reunión por Zoom en enero, fue padrísimo encontrar a alguien y pues ya yo también ahorita soy súper seguidora de tu canal. De hecho, tu canal está aquí en mi canal, en la pestaña de canales de este canal, entonces también mis seguidores pueden seguirte. Y la verdad encantada que estés aquí, ¿no? O sea, yo creo que eres un ejemplo a seguir.
Y pues de ahí Muchas parto, Irma, gracias. si me permites en esta entrevista, me gustaría obviamente que pues nos platiques un poquito, o sea, ahorita yo les comentaba, tú eres una de las tantas mexicanas que desafortunadamente por la situación de inseguridad que se vive en este país, tuvo que salir del país. Entonces me gustaría mucho que nos platicaras un poquito qué fue ese proceso para ti y qué significó para ti no solo emigrar, sino también no te fuiste como muchos otros, ¿no? Que me voy porque conseguí un empleo y pues llego y ya la vida la tengo resuelta y un empleo de por medio. No, tú te fuiste a emprender. Entonces, ¿qué significó para Irma Rodríguez ese proceso? Muchas gracias, Nadia. Yo sí prácticamente en México tenía un trabajo que me encantaba. Trabajaba en banca empresarial y atendía a muchas empresas, ¿no? Eh, yo tenía mi sueño también de tener mi propia empresa. De hecho, sí la tuve. Mientras trabajaba en el banco, tenía una pizzería, tuve una pizzería en su momento. Y entonces empecé a entender lo que es tener un trabajo a tiempo completo y otro trabajo a tiempo completo que era mi propio emprendimiento. Cuando decidimos mi marido y yo emigrar, orillados por la situación de inseguridad en el país, mi marido no es mexicano, en este caso Okay. él vivía en Israel, es uruguayo, vivía en Israel, y cuando se fue a vivir conmigo a México me dijo, a ver, todo el mundo en México piensa que Israel está en guerra, pero México está mucho peor, ¿no? Y como lo absorbes todo como algo natural, la inseguridad, los narcobloqueos, cosas que simplemente aprendes a vivir con ellas, ¿no? Porque si no te vuelves loco, yo decía, bueno, estás loco, ¿no? Sin embargo, en Guadalajara, en el tiempo que decidimos emigrar, se puso muy fuerte la situación y fue cuando dije, a ver, bueno, vamos, tenía hijos muy chiquitos, tengo mis maravillosos que ahora ya están grandes, pero en ese tiempo tenían 1 y 2 años, y dije, bueno, podemos intentarlo en otro país. Entonces, yo ya sabía que quería continuar mi camino como emprendedora, llego desde acá, o sea, yo literalmente desde que me bajé del avión y desde México, empecé este emprendimiento en cuestión de importación de productos chinos aquí en Italia. Muy bien. Y fue muy interesante, honestamente, porque hay muchas cosas que no sabes, que nadie te dice y que te toca simplemente vivirlas, ¿no? Que en este caso a mí fue este choque cultural comercial. Yo venía con el ego muy grande porque la verdad siempre lo digo, a mí me encanta vender, a mí me encanta solucionar los problemas de las personas. Entonces, en el banco en esa época, toda mi vida, mi trayectoria bancaria, siempre estuve de entre las vendedoras top 10 a nivel nacional, de 375 personas. Siempre estuve hasta arriba. Y Wow. cuando dejé el banco también, me fui en número 5 a nivel nacional. Entonces, me encantaba atender a las empresas y solucionarles los problemas. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir a vender a Italia, pues hago lo mismo, soy súper buena, conozco el producto, los clientes no son un problema y muchas cosas, ¿no? Pero no contaba que aquí vender es diferente y que para acercarte a las personas es diferente y que también no contaba con que no conozco a nadie. O sea, aquí yo no Claro. conocía a nadie. En México, obviamente, toda mi vida, desde la universidad, amigos de la prepa, los papás de mis amigos, la gente que ves en el gimnasio, en el restaurante, todo hace parte del mismo ecosistema. Y aquí, recién bajada del avión, obviamente no conocía a nadie. Y yo no lo vi como un obstáculo, al contrario, yo seguía haciendo llamadas, pero en este caso la cultura italiana tiene sus peculiaridades. De hecho, si piensas en las grandes marcas internacionales italianas, la que quieras, Ferrari, Gucci, Ferrero, son apellidos de familias, Barilla, y eso quiere decir que las empresas son 100% familiares. O sea, las grandes industrias italianas son familiares. Y si no eres parte de esa familia, y lo vemos en obras incluso de películas como es El Padrino, no eres parte de esa familia. Si alguien no te recomienda, no vas a entrar. Wow, qué Entonces, complicado. se puede, obviamente se puede, por algo sigo aquí, pero te cuesta. Y es una barrera que en México simplemente no existe. En México la barrera es la más barata y la más rápida. Si eres tú más barata, vas a entrar, ¿no? Eres Así más es. barata, vas a entrar. Aquí el precio no importa. Y eso a mí entenderlo también me costó trabajo, porque yo al principio llegué con un producto muy, muy bueno, de la mejor calidad a nivel mundial y más barato. Y cuando yo decía es que mi producto es más barato, me decían, entonces eres malo, entonces eres chafa, como decimos en México. Y yo decía, ¿cómo? O sea, mucha gente me decía, si
Si eres barato, desconfían de ti. Y en México era lo contrario. Entonces, hay muchos cambios culturales, comerciales, que no, con los cuales no contaba y con los cuales tuve que trabajar algún tiempo, si no es que más de un año, y obviamente tiempo es dinero. Y emprender en México o en cualquier país de Latinoamérica es muy difícil respecto a emprender en Italia u otros países de la comunidad europea. ¿Se puede? Claro que se puede, pero hay procesos diferentes. Entonces, prácticamente mi trabajo ahora es esta intermediación cultural comercial. Ok, y eso nos lleva a tu actual emprendimiento, que es Comercio con Estrategia. Tú apoyas a través de Comercio con Estrategia precisamente, como comentaba, a empresarios que quieren entrar al mercado europeo a través de exportaciones o hacer negocios en el mercado europeo, pero sé que tampoco lo haces sola, o sea, que te rodeaste de una red de mujeres también mexicanas y eso está muy interesante. Entonces, no sé si nos puedas platicar qué es lo que hace Comercio con Estrategia y obviamente en qué consisten estos servicios que tú haces de intermediación comercial, que es algo muy interesante, porque usualmente, y eso era lo que yo te comenté cuando finalmente te conocí, ¿no? Dije, es que eres el eslabón perdido, porque yo me puedo hacerles 40,000 cursos de capacitación, explicarles con asesorías cómo hacer todo el trámite de despacho de exportación, pero no puedo ayudarles a brincar el charco, yo necesito un contacto allá. Entonces, cuando yo te conocí, para mí eso fue como que, wow, por fin, el eslabón perdido y quien hace el match con GMO para poder ayudar a esa persona que quiere exportar o que quiere hacer negocios allá en Europa a que efectivamente lo logre, ¿no? Entonces, coméntanos, por favor, Irma, ¿qué es lo que hace Comercio con Estrategia? Y es que es muy interesante lo que dices, porque en México y en Latinoamérica, yo atiendo a clientes en todo en Latinoamérica, principalmente en México, obviamente, a lo mejor también siendo mexicana hay mucha identificación, pero también colombianos, peruanos, ecuatorianos, son con los que más he podido tener la fortuna de convivir. Prácticamente yo lo que me dedico es a ayudar a las empresas latinoamericanas a exportar a países con alto poder adquisitivo, sobre todo a la comunidad europea, que es la que mejor entiendo, pero también desde este perfil de consumidores calificados, de consumidores exigentes, como se le dice desde el punto de vista de marketing, aplica a Estados Unidos y Canadá. Japón no entro porque definitivamente es una idiosincrasia que no conozco, no entiendo el idioma, obviamente no me voy a meter. Sí he podido tener relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá y entiendo. El perfil del cliente es diferente en países con alto poder adquisitivo. Entonces, yo, por ejemplo, algo súper normal, aquí la gente en Italia va al supermercado y si compra galletas, lee las etiquetas. Y te dice, ay, no, este tiene el colorante 41, no lo voy a comprar. Literal. Cuando en México, pues realmente, pues cuál es el que siempre comemos, aunque esté lleno de tóxicos. Hay productos mexicanos alimenticios que no se pueden importar, aunque para nosotros son un clásico de las tienditas, como decimos. No se pueden importar. Sí, entonces, claro, acá nadie le etiqueta, hay ciertas cosas. Exacto, que bueno, México ya está haciendo unos cambios, ¿no? Sí, pero hay cambios y hay choques culturales que han hecho que la empresa mexicana y latinoamericana no exporte. Son muchos las cuestiones, ¿no? Pero efectivamente, como tú bien dices, hay muchos pasos que nosotros no sabemos hacer. Entonces, una cosa es la experta en cuestiones de logística y de aduana, que eres tú, ¿no? Y a veces a mí me preguntan esas cosas, oye, es que dime los requisitos para exportar mi producto X. No, tú contacta a una experta y ahí está Nadia. Yo te ayudo en la estrategia comercial para exportar a esos clientes. Cómo conseguir los clientes, cómo venderlos, cómo presentarte, cómo hablarles al teléfono. Es todo diferente. Y entonces, a veces pensamos que por hablar el mismo idioma podemos hacer negocios. Y el típico ejemplo puede ser un mexicano que quiera vender en España. Pues no es igual. La cultura comercial española es diferente. Tenemos algo en ventaja que es el idioma. Pero si la gente que te sigue hace negocios en Perú, de México a Perú, de México a Chile, Chile tiene una cultura comercial bastante desarrollada a mi punto de vista, ¿no? Y bueno, también, ¿y por qué? Chile
está súper avanzado en todo lo que es exportaciones al continente europeo. En México no. México, todas sus exportaciones son terrestres, 81% de nuestras negociaciones, de nuestras exportaciones al día de hoy siguen dependiendo de Estados Unidos, un terrestre que llega en 1, 2, 3 días y no saben gestionar la parte de logística y el riesgo que conlleva. Porque obviamente haces 24 días en una logística marítima, el riesgo es mucho más alto, los plazos de pago son más altos y no estamos dispuestos a hacerlo, cuando realmente las empresas que pueden gestionar la logística aumentan su margen. Así es. Entonces, son procesos que espero que México esté viviendo, ¿no? Que poder gestionar ya al menos nuestra logística. Claro, por supuesto. Entonces, entendiendo un poquito lo que haces, Irma, y en Comercio con Estrategia, sería que tú eres realmente un representante comercial de esa empresa mexicana o en Latinoamérica, en Europa, y les ayudas precisamente en este proceso de gestionar al cliente, ¿no? Gestionar a ese prospecto comercial hasta que ellos puedan lograr el cierre de esa exportación, ¿no? Que me parece súper importante, porque en efecto, como bien lo dices, ¿no? Yo sí puedo explicarles la parte de la aduana, la parte de los requisitos, la parte de la logística, pero una cosa es la logística terrestre y otra cosa es la logística de cómo realmente lograr ese embudo de ventas, ¿no? Cómo cerrar esa venta. Entonces, quiero entender que Comercio con Estratégica, lo que ustedes hacen es esta parte. Exacto. No soy representante comercial, inicié haciéndolo, pero obviamente si soy representante comercial, solo soy de una. Entonces, ahora soy representante comercial de mi propia empresa, obviamente, entiendo. Y lo que hago es capacitar a otras empresas que quieran exportar. Perfecto. Y con sus recursos, con su personal, los voy a ayudar, pero ya inicié así, o sea, honestamente sí inicié con representación comercial, ahora ya no, y es responsabilidad de la empresa. Y eso también es interesante que lo mencionas, Nadia, porque de las preguntas más frecuentes que me llegan a través de mi canal de YouTube, por ejemplo, claro, es ¿cómo consigo clientes? Y cuando empiezo a trabajar con las empresas, me doy cuenta que les hace muchísimo trabajo, o sea, les hace falta trabajar muchísimo en la cuestión interna de la empresa. No pienses en el cliente, Rey. Piensa internamente no tienes la capacidad de exportación y no tanto en recursos, sino en organización administrativa, en personal, entonces en entender estas cuestiones culturales, comerciales. Hay muchas cosas que no las estamos haciendo bien. Y eso es obvio, no podemos pretender que voy a una expo y vendo y ya me hago millonaria. No las estamos haciendo bien porque no somos países exportadores con marcas propias. Entiendo. Y México, esto me refiero a México. Y si bien en datos estadísticos vemos que México exporta y es grande exportador y balanza comercial positiva, sí, pero ¿de qué marcas? El margen económico no se queda en nuestros países. El margen intelectual tampoco es propiedad de empresas mexicanas. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Claro, sí, o sea, en pocas palabras, tú les ayudas a poner en orden, como les digo yo siempre, ¿no? Pon en orden tu desmadre y luego ya haces lo que quieres, Exacto. ¿no? Porque en efecto, o sea, sí tenemos un gran problema de que nos falta cultura empresarial. Queremos llegar hasta el último escalón de la escalera, pero sin pasar por todos los pasos, ¿no? Entonces, qué bueno que aclaras ese punto, yo creo que, y nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que ahorita lo comentas. En efecto, tú te dedicas a apoyar a las empresas de México y Latinoamérica que quieren exportar a países de un nivel de consumo alto, ¿no? Un cliente, pues de alguna manera un cliente premium. Entonces, sí me gustaría un poquito que nos platicaras, ¿no? En el caso de estos países premium de Europa, ¿qué se requiere para exportar? Porque también aquí se tiene mucho mito. Yo recuerdo que cuando nos conocimos comentaste algo muy, muy válido, ¿no? Todo mundo, el mexicano, quiere exportar a fuerzas la artesanía y tiene esa idea metida en la cabeza de que, uy, no, esa artesanía de Oaxaca, esa artesanía de Otomí, Maya, etcétera, etcétera, puta, acá se vende súper bien y no es cierto, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos platicaras un poquito al respecto y también, pues, de alguna manera eliminar esos mitos, ¿no? De la exportación, porque yo creo que ese es un punto clave. Claro, y lo que pasa es que como mexicanos, yo también atiendo a empresas, empresarias individuales, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, por lo general, siempre ligados a nuestro origen, obviamente, entiendo de dónde viene esto. Queremos traer artesanía, ropa, textil típica mexicana o colombiana, en el caso de mis clientitas, o gastronomía. Entonces,
es como, y con así tan como suena, ¿no? Nadie nos conoce. O sea, de verdad, nadie nos conoce. Hay veces que no hace la diferencia en traer un textil, las bolsas. Hay unas bolsas maravillosas colombianas, morrales que se llaman, que pueden ser mexicanos, o que pueden ser ecuatorianos, o que pueden ser peruanos. Aquí, al europeo, dicen Sudamérica. Sudamérica es de México hasta abajo. Entonces, no tenemos una marca país bien posicionada. Y entonces pensamos que traer la artesanía de Oaxaca, que para mí como mexicana es increíble, es maravillosa, un alemán no la va a saber entender. ¿Y por qué la va a querer? ¿No? No digo que no exista mercado. Claro que existe mercado. Sin embargo, hay que hacer ciertas adecuaciones para poderlas introducir. Claro. ¿Sí? Entonces, y eso, sobre todo los artesanos, a veces no están dispuestos a hacerlo. Y está bien, es algo típico, tradicional. Pero en el momento en que agreguemos algo un poco más en tendencia al mercado al que vamos a poder modificar los márgenes y vamos a poder modernizar también nuestra visión respecto a México, ¿no? Hay dos teorías muy grandes, tanto en gastronomía como en artesanía, de que lo tradicionalista y se debe de quedar así y no se debe de modificar, y otra es la que se tiene que modificar y adaptar. Son dos grandes tendencias en las cuales obviamente no soy experta y no lo puedo abarcar. Para mí las dos son válidas, pero yo lo único que entiendo es que el margen económico más grande está en la que aporta alguna innovación, no en lo tradicional, ¿sí? Y la artesanía, simplemente si hablamos en exportar artesanía, que se puede, tiene que ser súper bien terminada, tiene que ser súper bien hecha, que claro que las hay, tienen que hacer variaciones inclusive en los colores, porque lo que para mí es algo bello, como el arte wixárika, que a mí me encanta, aquí la gente prefiere una gama de colores, de 3 colores en la misma escala, ¿me explico? Nunca mezclarían el amarillo con el negro, con el rojo. Entonces, si lo transformamos, si somos capaces de entender al nuevo cliente, en lugar de imponer lo que a nosotros nos gusta, creo que habría muchísimo más margen económico. Yo simplemente me estoy reduciendo estos comentarios a márgenes económicos. Si agregas valor agregado, valor intelectual, marcas propias, identidad nacional modernizada, definitivamente va a haber cambios. Y pongo el ejemplo de Italia. Italia en su Ferrari no vende el Coliseo. Es más, nadie vende el Coliseo. Venden todo innovación. Me explico. Tienen unas raíces históricas y culturales muy interesantes y se aprovechan de esto para modernizarlo. Pero Italia, las grandes marcas de diseñadores no ves ahí escrito, o sea, un estampado de Coliseos. Sí, alguien lo hace. Pero a través de las formas del Coliseo sacan el diseño, la inspiración para un auto súper moderno. Y yo creo que en México seguimos peleando tanto por no cambiar y no modernizar y no innovar, que no nos está permitiendo crecer a lo que otros países sí lo están haciendo, ¿no? Y no están peleados el quedarnos con una línea purista, que yo como mexicana me encanta y tengo en mi casa, pero mi vecino que es italiano y al que le quiero vender, porque gana 3.500 euros al año, pues no me lo va a comprar. Entonces hay que saber entender las diferencias, ¿no? Entiendo. Entonces, en pocas palabras, y qué bueno que lo mencionas, aquí tenemos también dentro de esta comunidad a mucho estudiante próximo a graduarse, y pues muchos de ellos quieren emprender, ¿no? Pero es el clásico detalle, ¿no? Voy a ver en mi localidad qué productos se fabrican y así tal cual está lo quiero exportar. Y no, o sea, lo que tú estás comentando es construir una marca asociada a ese producto, obviamente con una parte de design thinking, es decir, que realmente ese producto esté enfocado a ese cliente premium que quieres. Es decir, ese cliente premium en su escritorio, por supuesto que va a tener un portalapiceros, pero tiene que ser un portalapiceros pues del nivel de una oficina ejecutiva europea, ¿no? Entonces no puedo llegar con mi chunche de madera mal elaborada y donde hay rebabas y donde no está bien pulida, ¿no? Entonces me parece excelente esta parte que estás comentando, ¿no? No quiere decir que no haya mercado,
pero sí hay que darle ese punto, que sería un poquito, y a lo mejor es muy burdo el ejemplo, pero pues es lo que ha estado haciendo Pineda Cobalín, ¿no? Que Pineda Cobalín sí vende una mascada típica mexicana, pero no es una mascada X, o sea, es una mascada que ellos tomaron en cuenta, por ejemplo, la mariposa monarca, ¿no? Que es un emblema muy mexicano, y con base a eso hicieron el diseño de una mascada que se adapta a esta cliente en Europa, que por supuesto que le va a gustar, ¿no? Y no llegas con una mascada de, no sé, $30, o sea, llegas con una mascada de miles de dólares. Entonces, creo que es una muy buena aportación porque a veces pensamos que con el mismo producto que yo tengo aquí, lo puedo vender allá, ¿no? Y es un mercado completamente diferente, como bien lo dice. Claro, que igual yo no me voy a meter en el caso de Pineda Cobalín, porque Sí, sí, es muy interesante como un análisis, porque realmente la impresión, los textiles son coreanos, o sea, es diseño mexicano, pero no es hecho en México. Podría haber mayor innovación. Yo no soy experta en diseño de modas, ¿no? Ahora sí que hay otras expertas, estoy en Milán, yo no lo soy, pero eso también es interesante. Yo le aplaudo definitivamente el tener productos de calidad con una imagen mexicana. Sin embargo, sí, mi ejemplo es Italia. Es que de verdad, claro, yo estoy agradecida de estar en este país porque es un gran ejemplo en cuestión industrial. El Made in Italy, o sea, algo de que tiene Italia, y son muy orgullosos de su producción y de sus artesanos, porque todas las grandes marcas son artesanales. Entonces, si es made in Italy, no es solamente diseño mexicano, es hecho en Italia con diseño italiano. Y yo creo que a eso México se le está yendo una oportunidad grandísima en las manos, porque así como a nivel europeo, al menos para mí, Italia tiene un bagaje cultural muy fuerte y a través de la modernización es una grande marca. El Made in Italy es una marca monetizada y a nivel mundial está dentro de las primeras 3 marcas en valor de marca. La primera es Coca-Cola, la segunda no sé, la tercera es Made in Italy. Entonces, México tiene México, y disculpen mis amigos, mis queridos amados peruanos, porque Perú para mí es una joya, pero México ha trabajado muchísimo en marca país. Creo que eso sí lo han hecho bien. Eso sí está hecho bien. Alguien dice que es México y el europeo, mira, le brillan los ojos. Y sin embargo, nos seguimos quedando en esta parte tradicionalista, purista, sin modernizar, que es lo que ha hecho Italia. Entonces, si no lo aprovechamos, otros van a llegar. Y de hecho, otros están más adelantados. Y ahí sí aplaudo a mis amigos peruanos, ¿no? Claro. La gastronomía peruana se ha posicionado muy bien en los últimos años, de hecho, una manera maravillosa. Posicionándose con comida peruana a un nivel muy alto, que a la gastronomía mexicana le está costando. Hay gastronomía alta en Europa, pero también la mayoría pues siguen pensando que somos tacos, burritos y nachos. Para mí no está mal, ¿eh? Yo siempre me enfoco en la cuestión económica. Para mí no está mal, pues si eso somos, vende. O sea, ¿cuál es el problema? Esa es mi visión. Claro. Pero Perú llegó con algo muy fijo, caro, bien, me explico, y el mexicano sigue atrás. Sigue atrás, siendo que nuestra gastronomía es patrimonio UNESCO. Son solo 4 gastronomías en todo el mundo. México es una, ni siquiera los mexicanos sabemos. Entonces, tenemos muchísimo trabajo y si nos seguimos durmiendo, pues vamos a perpetuar lo que somos, ¿no? Un país en vías de desarrollo. Entonces, creo que tenemos todo, de verdad, soy una ferviente creedora de que es la época de Latinoamérica. Yo no sé si de México, yo espero que sea de México, pero es la época de los latinoamericanos, si queremos, claro. Porque si no queremos, ahí seguiremos, ¿no? Sí, sí, claro, y sí comprendo muy bien esto que comentas de Perú, porque bueno, tú sabes que yo tengo una alimentación basada en esta cuestión de, ya, basada en esta cuestión del clean food, y en efecto, actualmente me encuentro aquí en una cadena comercial, es un supermercado muy de mucho conocimiento, la marca no la voy a decir, ¿no? Pero ahí me encuentro los patés peruanos y los patés ecuatorianos, obviamente orientados a esta parte del clean food, ¿no? Entonces me encanta el pimiento morrón a mí, y me voy y me compro ahí el paté de pimiento morrón y es la cosa más deliciosa, ¿no? Entonces para quienes seguimos una dieta libre de tóxicos, y en efecto, o sea, está muy bien producido ese artículo, con muy pocos ingredientes, nada de tóxicos, con un etiquetado que cumple la regulación no solo nacional, sino la internacional,
y en efecto al mexicano le falta todavía esa parte, ¿no? Entonces, qué bueno que comentas esto, ¿no? Se trata de llegar con un producto, con una marca, obviamente soy mexicano y enorgullécete de ser mexicano, pero modernízalo y pues sí tratar de hacer esta cadena de producción nacional, ¿no? Que todo sea elaborado en México. Yo me refería al tema de Pineda Cobalín por el tema de design thinking, ¿no? Que me parece que es lo interesante y para acotar ese punto de modernización. No tanto a la cadena de producción porque sí es otro boleto, ¿no? Pero qué bueno que haces este tipo de comentarios, ¿no? Y eso me lleva a la última pregunta de esta sesión, que de verdad, nuevamente, estoy súper contenta de que estés aquí. Además, contigo abrimos esta semana del experto, entonces, pues bueno, yo creo que la mejor forma de abrir esta semana. Y me gustaría que nos platicaras, pues tomando en cuenta esta experiencia que has tenido, no solo con México, sino con otros países, que igual en este canal tenemos seguidores de Latinoamérica, también tenemos aquí a mucha gente de Perú, de Ecuador, que se ha puesto en contacto con nosotros, de Venezuela, de Argentina, de Panamá, del propio Brasil, y pues bueno, ya el foro se va ampliando hacia Latinoamérica, ¿no? Y también, bueno, mucha gente que nos sigue de la madre patria, ¿no? De España. Es un mercado hispanohablante muy interesante. Pero sí me gustaría que nos comentaras, en el caso particular de México y Latinoamérica, Irma, ¿cuáles consideras que son los 3 principales errores que cometen al tratar de exportar hacia Europa, ¿no? Así, muy puntual, 3 errores que como que es lo más frecuente que están cometiendo y que por eso no logran la exportación que se quisiera. Muy interesante tu pregunta, Nadia. La primera es que piensan que lo que funciona en su país con éxito, es decir, en México, va a funcionar perfecto allá. O sea, es decir, no están pensando en el nuevo cliente, ¿no? Esa es una. Okay. Segunda, no tienen visión a largo plazo. O sea, yo he conocido a varios empresarios que dicen, no, es que ya fui a una expo y no funcionó. No, es que ya fui a 2 expos y no funcionó. No sirve la mentalidad cortoplacista, y menos de venir a una expo y pensar que ya vas a vender muchísimo, ¿no? Aquí es el viejo continente. No hace falta nada. No hace falta nada. Entonces, ¿por qué pensamos que vamos a llegar con nuestros productos que aunque son maravillosos, funcionan en nuestro país, aquí nos van a comprar a la primera vez que nos ven? ¿Hay potencial? Claro, hay muchísimo, pero hay que saber entender a este cliente que no lo conocemos. Aunque hablemos inglés, aunque hablemos alemán, si no vives aquí, vives y trabajas y eres emprendedor, no lo vas a entender. Y el tercer punto es inversión. No están dispuestos a invertir. Y esto es algo que a mí me ha dejado perpleja. Yo ofrezco consultorías, o sea, esto es mi trabajo. Y no ha faltado el empresario que me dice, oye, Irma, pues, sé comisionista, ¿no? Yo no estoy vendiendo Avon. Y siempre le digo, yo no, o sea, si quieres ofrecerle a eso a alguien que te ofrezca esquemas de comisiones tipo Avon. No. Entonces, quieren vender sin invertir. Okay. Cuando hablas con un alemán y un alemán abre una planta en México, mediana, porque Alemania está lleno de empresas medianas, Italia son empresas medianas, así como México. México tiene 80% de empresas medianas, Italia es igual. Aquí las empresas son medianas, pero la empresa mediana que abre su planta en México sabe que va por 5 años y que va a mantener un equipo de X personas y que los 3 primeros años es muy posible que no recupere y sea solo inversión, y lo hacen. Y entendemos la diferencia de por qué en México hay 1,200, hay más de 2,000 empresas italianas y aquí hay 3. Claro. 3. ¿Me explico? Claro. Entonces, pues vamos aprendiendo el cómo sí, en lugar de volver a hacer lo de siempre. Y claro, yo creo que ese es mi trabajo, porque no es que lo hacen de mala onda. Yo lo viví en mi carne propia. Yo dije, yo me voy la máximo en el universo, y no me fue bien cuando pensaba así. Tuve que entender lo que era vender aquí, lo que era conseguir clientes aquí, relacionarme con clientes aquí para poderles vender. Entonces, simplemente creo que no sabemos, y por eso de verdad estoy muy contenta de mi trabajo. Les abro eslaboncitos que ellos no sabían, o que a lo mejor descartaron un país entero porque ellos no sabían que era de determinadas maneras. Entonces, acérquense a personas que sepamos, ¿no? Claro, por supuesto. Eso sería mi me parece excelente la observación que hiciste de las ferias, porque precisamente es algo de lo que yo siempre les comento, ¿no? Sí, en efecto, o sea, usualmente se van a una feria porque hubo una promoción por parte del gobierno, prácticamente les sale regalada la feria, y piensan que van a la feria a vender. O sea, dices, a ver, no vas a la feria a vender,
vas a obtener prospectos comerciales y tienes que traerte esos prospectos comerciales y tienes que trabajarlo no por un mes, no por 2 meses, por lo menos 3 años. Y ese prospecto te quiere volver a ver el próximo año en esa feria y el que sigue antes de tomar la decisión de compra. Entonces, yo creo que eso fue, híjole, de verdad, gracias por decirlo, porque de verdad creo que no se ha entendido, ni siquiera lo está entendiendo y ojalá lo empiece a ver este episodio, ojalá lo vean gente de gobierno que se dedica a promover estas ferias, porque pues ellos están casados también en esta visión cortoplacista, ¿no? Ahorita tengo el presupuesto para llevármelos a X feria y lo que me interesa es llenar los indicadores, te llevé a tantos, ¿no? Pero eso es casi como llevar a los acarreados al meeting. No vas a lograr nada con esa estrategia. Pero es súper fuerte lo que estás diciendo, es fuerte a mi punto de vista, porque yo voy a las expos en mis videos en YouTube, he hecho videos de pabellones mexicanos, no solo mexicanos, latinoamericanos, pagados, y no está la gente, no están, fin de la historia, ¿no? O llegan tarde, eso es muy normal, o se van temprano porque hay que pasear en el nuevo país a donde están. Entonces, claro. No es el caso de todos. Hay empresas mexicanas y latinoamericanas que están a la altura de cualquier empresa a nivel mundial. Pero también hay estos otros extremos, ¿no? Y aparte creo que algo muy interesante en las expos no es que vayas a pararte a vender, porque regreso al punto que dije ahora. Pasa, también me he enterado, llega ahí el mexicano a vender, le piden cosas y no está preparado. No está preparado y termina por no vender, porque no sabe cómo hacer el proceso de la logística, porque, por ejemplo, en Italia también es un país que quieren las cosas puestas aquí, es decir, que el proveedor haga la logística. Y el italiano dice, no, pues ¿en cuánto me lo vendes puesto aquí? Y el mexicano pues no sabe claro. Y no lo va a hacer. Y el italiano igual, el italiano no sabe y no va a hacer la logística. Y se les está yendo una oportunidad grandísima. Entonces, prepárense, no nada más es pararse una expo. Es un trabajo pre-expo, expo y post-expo. Son 3 secciones, no nada más el cliente. El cliente es solamente una parte de lo que es tu cadena de ventas, ¿no? Entonces, sí, es interesante poder colaborar contigo en este caso y con los expertos en cada una de las secciones que hacen que las empresas mexicanas y latinoamericanas podamos competir de manera adecuada a nivel mundial. Así es. O sea, yo creo que sí, ese punto de veras te lo súper agradezco porque yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, para una expo mínimo tienes que prepararte mínimo y ya vas tarde 6 meses antes. Y ya vas tarde, ¿sí? O sea, por lo menos deberías de prepararte un año antes de la participación en la feria, porque son muchas cosas las que tienes que estar viendo. No nada más es el vuelo, el hotel en donde voy a estar y el stand. Ojalá fuera así, no. Tendrías que prepararte, tendrías que haber contratado un investigador en ese país que te investigue tu producto, qué nivel de precios tiene, qué nivel de calidades, qué tipo de clientes los consumen, etcétera, etcétera. Entonces son muchas cosas. Y la verdad es que yo sí veo eso como un gran error, ¿no? Inclusive es un error que yo siento que nuestros gobiernos fomentan, ¿no? Te doy el presupuesto para que te vayas a la expo, pero en efecto pasa lo que estás diciendo. Se van a pasear. No te vas a conocer el mercado desde el punto de vista de empresa. No, vas a recorrer para traer el souvenir, ¿no? Y digo, finalmente te botaste y te chutaste el presupuesto público en algo que no sirvió de nada, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Y pues, claro. Finalmente... Y por eso para mí las empresas que valen la pena, son las que vienen con sus propios recursos. Esas son las que valen la pena. Así es. Sí, porque ese sí le costó trabajo, le costó dinero y obviamente va a lo que va, ¿no? A ver cómo hace que eso genere un rédito, ¿no? Una ganancia. Entonces, creo que ese es también el punto clave, ¿no? Y pues finalmente, Irma, me gustaría, pues las recomendaciones en general, que nos puedas dar 3 recomendaciones para que las empresas de México y Latinoamérica se vayan preparando para exportar. Repetiré los mismos puntos anteriores, honestamente, porque son los errores más comunes. Piensa en invertir. Dinero, para hacer dinero se necesita dinero. Tenemos que quitarnos esta mentalidad de gratis, a ver quién me venda. No vas a conseguir un profesional. Contrata a las gentes, a las personas que te van a hacer dinero y necesitas inversión. Entonces, invierte, largo plazo, piensa en largo plazo y piensa en 5 años, y piensa en inversión que te contemple 5 años. Perfecto. Y piensa en innovar, piensa en generar valor agregado.
Yo de verdad trabajo muchísimo para que mis clientes logren hacer un cambio en valor agregado. Por ahí en mi Instagram, ¿no? Tengo una imagen, ¿no? De vendes aguacate o vendes salud, belleza, salud, estilo de vida, alimentación sana, veganismo, etcétera. Y la diferencia entre el que vende solo aguacate y el que vende todos los beneficios son los márgenes. Claro. Entonces, cuando entiendas en qué margen estás, si tu margen es poquito, si tu margen es alto, vas a entender qué estás vendiendo. Entonces, vayámonos a veces ni siquiera se necesitan las grandes cosas. Claro. No es que necesite ponerme a vender Ferraris y Maseratis para innovación tecnológica. En la alimentación, Latinoamérica es proveedora de alimentos, es proveedora de la vida a nivel mundial. Claro. China necesita nuestro alimento. ¿Por qué no somos la potencia nosotros? El mundo necesita nuestras materias primas, entonces el poder lo tenemos nosotros. Claro. Pero si no somos capaces de transformarlo, vamos a seguir siendo países pobres o en vías de desarrollo. Entonces, tenemos todo. Y ya desde hace algunos años, grandes teóricos han dicho que es la época de Latinoamérica. Yo quiero pensar y yo trabajo porque esa época sea ahora. Es nuestro momento. Me parece perfecto. Y retomo este punto antes de irnos, Irma, de invertir, porque yo creo que cuando hablamos de inversión en la mente del latino y en la mente del mexicano es, uy, no tengo dinero, ¿no? Entonces te tiras a la lona y, ay, pobre de mí, ¿no? O inmediatamente corren a buscar un préstamo y a veces no es necesario, o sea, a veces es, ok, ahorita no lo puedes hacer, pero este año pon la alcancía, ¿no? Que yo creo que es algo que traíamos desde los abuelos y que se nos olvidó. Entonces ¿sabes qué? Inviértele, o sea, este mes vendiste 10,000 pesos, hablando del tema de moneda nacional, ¿no? O sea, hablemos de unos $500 para que se entienda en toda Latinoamérica, pues entonces, ¿sabes qué? Ahorra $2, o sea, no te chutes toda la lana, saca un cachito ahí y se va a proyecto de exportación, Va a llegar el momento que cuentes con los recursos para, obviamente, tener la parte del recurso suficiente para esta inversión, ¿no? Entonces, quitémonos también esa parte, porque yo creo que ahorita sí dices invertir y ya estoy pensando en todos los seguidores, ¿no? Vamos a pagar el video porque entonces no tengo el recurso para hacerlo, no lo voy a hacer. No tienes el recurso hoy, pero si lo ahorras, claro que lo vas a tener, ¿no? Y además, invierte hoy lo que puedas invertir. A lo mejor es inversión en tiempo, a lo mejor dentro de tu personal, hay personal con la capacidad para cambiar el diseño del producto, para adaptarlo, para hacer una investigación. Entonces, ocupa lo que ya tienes, ¿no? E inviértelo en eso, ¿no? Que yo creo que ese es el punto clave. Entonces, buenísimo, Irma. La verdad, yo creo que las mejores recomendaciones que hemos tenido aquí en el canal. Y, muchísimas gracias. Y algo que quiero, por ejemplo, algo que quería agregar, a veces que digo, mis servicios, ¿no? Estoy hipotizando y poniendo un ejemplo muy burdo. Y que me dicen, no, es que pensar en eso para pagarte todo el año de trabajo para exportar, ¿no? Es decir, es una inversión real porque van a aumentar sus ventas en un 10, 20, 30, 40% en X años. No van a aumentar el 100% en un año, eso es irreal, ni siquiera en 2. Pero bueno, van a aumentar sus ventas, ¿no? Y no tengo dinero. Ellos están, o sea, y veo sus autos, ¿eh? Y están pensando en hacer el cambio de camioneta del año. Entonces digo, ahí se te está yendo el dinero, no estás invirtiendo, estás comprándote una camioneta que se te va a devaluar el 30% en un año y no vas a vender. Entonces, dinero en México hay. Yo estoy sorprendida que tengo la oportunidad por trabajo, voy a veces cada 3 meses, a veces cada mes, pero me acuerdo mucho de que fui hace 8 meses, regresé ahora. Yo soy de Jalisco, yo soy de Guadalajara, y hay una parte que se llama Tlajomulco de Zúñiga, es una nueva zona urbana. En 8 meses construyeron lo que aquí en Milán yo no he visto. O sea, hay hoteles, hay muchísimos departamentos nuevos, dinero hay mucho dinero. Claro. Entonces, más bien, ¿en qué se les está yendo? ¿En carros nuevos? ¿En camionetas? En el celular del año y en la pantalla la pantalla plana, ¿no? Que dices, es irrelevante, o sea, no te aporta nada ni te genera ganancia futuro, ¿no? Entonces, por eso quise retomar este punto, porque sí tenemos una muy mala cultura financiera y no sabemos como empresarios ni siquiera cómo cuidar el dinero del negocio, ¿no?
Entonces, sí es un tema. Exacto. Y cómo invertir de una manera que te va a redituar, porque a mí a veces me dice, yo cobro mi consultoría, obviamente, y te vas a ahorrar muchísimo dinero. Yo sí lo cobro, si estoy tan segura de cobrarlas, porque yo perdí muchísimo dinero por no saber cosas X. Entonces, es una inversión real las horas de consultoría, pero también cada quien es libre de no invertir, irse a los borra y perder en la marcha. Es chistoso cuando estas personas me vuelven a buscar. Claro. Yo nunca digo, te lo dije, pero obviamente piensa en cómo, creo que lo importante aquí el juego es cómo hacerlo más rápido, adaptarme rápido para vender más rápido, ¿sí? Si hay alguien que te acorte ese camino, todas mis inversiones son en acortadores de tiempo para para recuperar dinero más rápido, ¿no? A través de cursos, a través de consultorías. Yo pago consultorías también a expertos, porque también necesito saber cuestiones fiscales y aduana, perdón, que son las que siempre hay cosas que se pueden hacer. Entonces, claro, paga expertos, paga personas que te puedan ayudar a mejorar tus resultados, ¿no? Claro, por supuesto. Y yo creo que sí, ese es un punto clave, porque a mí me pasa, ¿no? Aquí con el servicio de consulta online, oye, pero está muy caro. Oye, pero es que esto es como si fueran 3 consultas en una y te estás ahorrando tiempo y te estoy acelerando el proceso y te estoy eliminando una posible multa, ¿no? O un posible error o la pérdida de una marca. Entonces, te entiendo perfectamente. Entonces, creo que este tema de la inversión yo creo que es el clave y yo creo que es lo que sí me gustaría que se quede todo el mundo aquí en esta entrevista con eso en mente, ¿no? ¿Quieres exportar? Invierte. Y esto implica recurso económico, recurso de tiempo y recurso humano. Entonces, también te vas a tener que desvelar para hacer las estrategias, para plantearte qué quieres, para investigar ese mercado, ni modo. Así es esto, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionaste, Irma. Y pues nada, Irma, yo de verdad agradecidísima de tenerte aquí. Aquí en la descripción del episodio voy a dejar tus datos para que obviamente aquellos que quieren, que digamos que ya están preparados para exportar y quieren exportar, pues obviamente se contacten contigo y pues a través de Comercio con Estrategia puedan lograr esa parte de lograr entrar a este mercado europeo, ¿no? Y pues de alguna manera pues estamos colaborando juntos en este programa del ABC de las Exportaciones Plus. Espero prontamente volverlo a repetir para que obviamente pues lo tengan disponibles y obviamente entiendan todo este proceso de qué demandan los distintos mercados, ¿no? Así que de verdad muy agradecida, Irma, muy encantada con esta entrevista que yo creo que a muchos les va a dejar muy claro y muy puntual lo que tienen que hacer para exportar con éxito. Ojalá. Muchísimas gracias, Nadia. Muchísimas gracias a tus seguidores, que los veo muy activos y muy interesados en esta cuestión. Yo estoy en YouTube, al igual que tú, en Migrar y Emprender, o en mi página de internet, comercioconestrategia.com. Ahí está mi información. Muchísimas gracias. Claro que sí, yo aquí la dejo en el video. Igual te tenemos ya, te decía, como parte de los canales de la comunidad. Entonces, aquí lo vamos a dejar. ¿Ok? Muchísimas gracias, Nadia. A ti también, que estés muy bien, Irma. Pues esto fue esta entrevista de la Semana del Experto, la primera entrevista de esta semana, así que por favor no te pierdas el día de mañana nuestra segunda entrevista, porque de verdad vas a encontrar contenido muy interesante a lo largo de esta semana y la intención fue traerte a los mejores de su ramo para que entiendas todas las dudas y despejes todas las dudas que tienes en materia de comercio exterior y en materia de la gestión de tu negocio. Así que, familia NSC, muchísimas gracias. Llegamos a los 10,000 suscriptores. Saludos a todos ustedes, saludos a Briagadares, a Iván, saludos a Elena, saludos a Areli, saludos a Mau, saludos a Jesús, saludos a Ariel. Me tardaría mucho en estar enviando saludos, pero de verdad, saludos a todos y a cada uno de ustedes, a todos los chicos de las distintas universidades de México y de Latinoamérica que nos están siguiendo. Saludos muy en especial a la gente de Rusia y Ucrania que nos están viendo en este canal. La verdad no pensé que estuviéramos llegando hasta allá, pero muchísimas gracias por seguirnos en este canal. Obviamente a toda la gente que nos ve desde Estados Unidos y Canadá y también a la gente que nos está visualizando desde la madre patria allá en España. Muchísimas gracias a todos. Llegamos a los 10,000 suscriptores y primero Dios seguiremos con ustedes cada jueves. Pero por lo pronto nos vemos mañana en el segundo evento de la Semana del Experto, que es la segunda entrevista que tenemos preparada para ti. Muchas gracias y que tengas un excelente lunes.